Hola, ¿qué tal mis estimadísimos estudiantes de Derecho que se encuentran preparando su examen de grado? En este video vamos a estudiar el dolo del incapaz. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, mis estimadísimos estudiantes de Derecho, es ¿qué pasa cuando un incapaz realiza maquinaciones fraudulentas con el fin de ocultar su incapacidad y lograr celebrar un acto, un contrato con una persona capaz? Un incapaz relativo estamos hablando, pues esto es un menor adulto o un disipador que se encuentra bajo decreto de interdicción, porque nosotros sabemos que los incapaces absolutos no pueden intervenir en la vida jurídica, a menos que sean representados por su respectivo curador, conforme a lo dispone el artículo 490 del Código Civil, ya eso entre paréntesis. Si nosotros nos encontramos ante una situación en que el incapaz solamente le dice a su co-contratante que él es una persona capaz, como por ejemplo que le preguntan, oye, tú eres mayor de edad, ¿cierto? Y él dice, sí, yo soy mayor de edad. Lo que el código denomina en el artículo 1685 la mera aserción. Ahí no hay dolo. ¿Por qué? Porque la persona que contrata con el incapaz debió haberse asegurado de corroborar si la persona con quien estaba contratando efectivamente era una persona capaz. Y no hacerlo configura una culpa in contraendo, ni las reticencias dolosivas, retuve dolosamente, ni las mentiras constituyen dolo. Entonces la pregunta que ustedes están haciendo ahora es ¿cuándo hay dolo del incapaz? Para que haya dolo, el incapaz tiene que realizar una maquinación fraudulenta para hacerse pasar por una persona capaz. Como que, por ejemplo, el hombre presentó un carnet de identidad falso, un certificado de nacimiento adulterado, una sentencia de rehabilitación falsa, etc. Entonces, en ese caso, el código nos dice que si el incapaz realizó una maquinación fraudulenta para inducir el acto o contrato, ni él, ni sus herederos, ni sus cesionarios pueden pedir la nulidad relativa del acto. O sea, no pueden intentar la acción rescisoria. ¿Por qué? Porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Para el incapaz no habría problema, porque si este incapaz armó toda una maquinación con el propósito de celebrar el acto, ¿qué sentido tendría andar demandando luego la nulidad del acto? ¿Qué sentido tendría? Entonces esta norma únicamente viene a tomar sentido y relevancia para el caso en que el incapaz hubiera actuado dolosamente y en la celebración del acto contrato haya sufrido perjuicios. Aquella contratación le causó un perjuicio, entonces ahí podría demandar la nulidad del acto. Otra cosa que puede ocurrir es que la persona capaz, víctima del dolo, quisiera demandar la nulidad del acto por haber sido víctima del dolo, pero en ese caso nosotros nos vamos al supuesto establecido en el artículo 1688, o sea, no puede pedir el reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare que con ello se hizo más rica la persona incapaz. La declaración de nulidad no puede ser una fuente de lucro ni de enriquecimiento para ninguna de las dos partes. Por eso es que la ley limita la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1688 solo al caso en que el incapaz no se haya hecho más rico con el pago que su contraparte le efectuó. La pregunta aquí es, ¿quién tendría que probar que el incapaz se hizo más rico? Y aquí nos vamos a la regla general de las obligaciones. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega estas o aquellas. Y para el caso específico de la necesidad de probar que el incapaz se hizo más rico, claramente tendría que ser la persona que contrató con el incapaz el que debe probar que el incapaz se hizo más rico. Entonces, la ley aquí presume que se rompen las prestaciones recíprocas que se miran como equivalente a la luz del artículo 1441 y que el contrato no tuvo por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro, como lo señala el artículo 1440, por la sencilla razón que en este ejercicio uno de los contratantes era una persona incapaz, razón por la cual la manifestación de voluntad que este señor hace no tiene cómo ser seria, porque no comprende su verdadero sentido y alcance en su declaración. Por tanto, la ley no presume que por el solo hecho de haber celebrado un contrato oneroso bilateral, el incapaz se haya hecho más rico y le establece al contratante capaz la carga de tener que probar este hecho. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a entender que el incapaz se hizo más rico? Y dice así, cuando las cosas pagadas
o las adquiridas por medio del pago, el pago que le hicieron al incapaz, el incapaz adquirió otras. Y estas le hubieran sido, uno, necesarias, como por ejemplo pagó una deuda, extinguió una obligación que adquirió con otras personas que había contratado o atendió necesidades que le hayan surgido. Planiol y Ripert nos dicen que se entiende que el incapaz se hizo más rico en caso que la cosa entregada o pagada le ha sido en alguna manera útil al incapaz en el momento que hizo uso de ella. Eso como primera cosa. Como segundo supuesto, el incapaz, en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le hubieran sido necesarias, subsistan y quisiera retenerlas. Entonces, el hecho que subsistan y quisiera retenerlas, nos dice Alessandri Besa, demuestra que hay un beneficio para él. ¿Por qué? Porque si las quiere retener, hay un incremento en su patrimonio y por consecuencia lo enriquece. Entonces, como este enriquecimiento no tiene una causa que lo justifique, ni siquiera un título gratuito, el incapaz entonces debe restituir estas cosas. ¿Cuánto tiene que restituir? Claro, Solán nos dice que es la utilidad que tuvo el incapaz con la celebración del acto contrato. En tanto que Alessandri Besa, que aquí lo pusimos más jovencito, nos dice que tiene que restituir todo, tiene que restituir el total. Y aquí van a operar los efectos de la nulidad, que pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes para ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, que nos dice como un poema que ustedes se saben de memoria, el artículo 1687. Entonces, excelente, mis estimadísimos. Este ha sido el video del dolo del incapaz. Si te gustó el video, ponle like al video, ahí dale a los corazoncitos, y si todavía tienes dudas, escríbeme en los comentarios y yo voy a estar feliz de responderte. Un abrazo gigante. Saludos.